Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Implementación Progresiva de la Contabilidad de Costos. Les saluda Alexis Ferrer Contreras, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, y estaré a cargo de monitorear esta reunión. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF con el fin de fortalecer las capacidades de los usuarios en relación a la implementación progresiva de la contabilidad de costos en las entidades del sector público. A continuación, damos pase a nuestras expositoras, la señorita Carmen Quispe Yarasca y la señora Mónica Rodríguez Vargas, especialistas de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes desarrollarán el tema Implementación progresiva de la contabilidad de costos. Adelante, Carmen. Gracias. Buenos días con todos, estimados y estimadas colegas. Espero que se encuentren bien, tanto ustedes como sus familiares. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta oportunidad, en esta sesión del día de hoy, siendo esta nuestra 10ª y última sesión de las capacitaciones organizadas por la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el desarrollo del tema contabilidad de costos, avances y sobre su implementación progresiva. Voy a compartir la PPT, me confirman si lo pueden visualizar. Alexis, ¿me confirmas, por favor? Sí, Carmen, sí se ve tu presentación. Está bien. Listo. Gracias. Entonces, como les comentaba, el objetivo de esta sesión de hoy es compartir con ustedes, estimados y estimadas colegas, que son justamente los usuarios del Sistema Nacional de Entidades Públicas, respecto a los avances relacionados a la implementación progresiva de la contabilidad de costos. La misma que vamos a desarrollar bajo la siguiente estructura de la agenda. Primero, tocaremos los temas de antecedentes, planificación y estrategia. Segundo, el marco regulatorio. Estos dos primeros temas van a ser desarrollados por mi persona. Y el tercer punto, contabilidad de costos, va a ser desarrollado por mi persona y otra parte desarrollado por mi colega Mónica Rodríguez. El cuarto punto, que son los avances del proyecto, va a concluirlo mi colega Mónica Rodríguez, con el cual cerraremos justamente esta sesión con difundiendo los avances que se han realizado en el proyecto de contabilidad de costos en el presente ejercicio. Listo. Entonces, empezamos con los antecedentes. Considerando que la contabilidad de costos puede resultar un tema nuevo para muchas de las entidades del sector público, ya existe, allá por los años 2004, un marco normativo que fue emitido, como verán, de los años hace ya más de 18 años aproximadamente, ¿no? Donde se realizaron esfuerzos en conjunto. Y fue allí que el Consejo Normativo de Contabilidad emitió resoluciones, la 032-2004 y la 033-2004. Estas resoluciones tenían una aplicación optativa. El Consejo Normativo de Contabilidad forma parte, en conjunto con la Dirección General y las oficinas de contabilidad, forma parte del Sistema Nacional de Contabilidad. Ahora, ¿qué se emitió en estas resoluciones? Se emitieron justamente un manual, o se oficializa de alguna manera el manual de contabilidad de costos y de gestión industrial,
y el manual de costos relacionados a la gestión hospitalaria del sector salud. En ese mismo año se emite justamente los manuales aplicables para los gobiernos locales y lo aplicables para el sector de gestión agraria y de la industria de la construcción. Cabe señalar, como bien se menciona en este slide, que estas resoluciones se emitieron con una aplicación de manera optativa. Al ser justamente estos manuales de carácter no obligatorio, ¿no? Y se limitó justamente a ciertos sectores y a algunos gobiernos locales, ¿no? El carácter optativo en esa línea, justamente las exigencias y la obligatoriedad, ¿no? de su aplicación quedó a consideración de los titulares justamente de cada una de esas entidades y de dichos sectores y de los gobiernos locales. Entonces, el avance de la contabilidad fue en base a las prioridades que los titulares colocaban para su implementación, ¿no? Dentro de todas las actividades que ya venían desarrollando. Sin embargo, también es importante mencionar que justamente en el transcurrir de los años y en base a una recopilación que vino realizando el equipo asignado al proyecto de costos en los últimos años, ha recopilado justamente información de ciertos avances que ha habido en algunos sectores y en algunos gobiernos locales. Que de repente no han sido lo que se esperaba al momento que se emitió estos manuales, pero hubieron algunos sectores que hicieron algunos trabajos. Y es importante señalar, por ejemplo, uno de ellos fue el que se identificó en el sector salud, ¿no? Quien desarrolló justamente metodologías de costeo, ¿no? Allá en el año 2009, por ejemplo, emitió un documento técnico denominado Metodología para la estimación de costo estándar en los establecimientos de salud. Este, a su vez, fue actualizado en el año 2019 con la denominación Metodología para la estimación de costos estándar de procedimientos médicos o procedimientos sanitarios en las instituciones prestadoras de servicio de salud. Y desde esa fecha, ¿no? Ha habido un tiempo considerable y extenso. Como decía, salud fue uno de los sectores donde hubo algunos avances de costos, ¿no? Pero desde la emisión que fue en el año 2004 de nuestros manuales sectorizados, se podría decir, hubo un periodo bastante extenso donde se ha buscado justamente esta implementación y ha habido un trabajo de algunas de las oficinas de contabilidad hacia las entidades y también de manera viceversa. Y esto hemos logrado transitar justamente a este segundo hito, que ha sido justamente el pronunciamiento, el pronunciamiento en el año 2018 del decreto legislativo, que en su momento emitió la Dirección General de Contabilidad. Este decreto legislativo es que el decreto legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, el cual reemplazó en su momento la Ley 28708, que era la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. Este decreto legislativo 1438 es la primera vez que se incorpora de manera explícita disposiciones respecto a la contabilidad de costos en las entidades públicas. Es decir, que se puede ya preparar la contabilidad de costos ¿desde qué parte? Desde la misma información financiera, que se realiza en
en concordancia con las normas contables vigentes. Y menciono que nuestra contabilidad de costos no parte de una información diferente o no debe partir de una información diferente de la que se maneja de la información financiera. Ahora, que se presenta y tiene una vista diferente, eso es correcto. Porque la contabilidad de costos, de alguna manera, y es algún objetivo que siempre estamos buscando, es lograr una distinción de lo que llamaremos costo y gasto, y que se explicará más adelante. ¿Y por qué digo que parte de la información financiera y esta información financiera va a ser en concordancia con la normativa vigente? Porque como ustedes sabrán, estimados colegas y estimados colegas y estimadas colegas, actualmente la preparación o la normativa que se utiliza para la preparación de la información financiera son los principios generales, principios contables generalmente aceptados, pero que saben muy bien también que nos encontramos en un proceso para lograr en los siguientes años una adopción plena de las NIC-SP o las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Entonces, si mi contabilidad de costos parte de la información financiera y en ese momento pongamos que estoy bajo principios contables, por mi información de costos va a partir bajo esos principios contables. Si yo preparo información financiera bajo normas internacionales de contabilidad para el sector público y ya no bajo principios contables actuales, entonces mi contabilidad de costos se basará bajo esa normativa. Quería hacer esa precisión. Posterior al 2018, posterior a 2 años después del 2018, se emitió justamente, o la dirección, 2 años después de haber emitido nuestro DL del 1438, la Dirección General de Contabilidad Pública emite la Directiva 002-2020, que se denominó Lineamientos Generales para la Implementación Progresiva de la Contabilidad de Costos. Esta directiva, que internamente la conocemos como Directiva de Costos, ¿no?, da mayores precisiones y alcances, ¿no?, respecto al marco general que deberían transitar todas las entidades públicas de cara a implementar su contabilidad de costos. Menciona también ciertas definiciones, ciertos conceptos o terminologías a aplicar en el proceso de la contabilidad de costos, así como describe metodologías de costeo. Y como ustedes sabrán, estimados y estimadas colegas, a inicios de este año, del 2022, hubo una actualización. Si ustedes recordarán, también hubo una presentación donde se mostró justamente las modificaciones y actualizaciones que se realizó del Decreto Legislativo 1438, que dichas modificaciones ahora se consolidan justamente en un texto único ordenado del Decreto Legislativo 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, el cual fue aprobado, como ustedes sabrán, en el Decreto Supremo 057-2022. Y es ahí también donde se encuentra una actualización de la definición, entre otros aspectos, de la contabilidad de costos. Y también se precisa que la Dirección General de Contabilidad, siendo parte justamente o como ente rector de uno de los sistemas de la Administración Financiera Pública, será quien dará las disposiciones en cuanto a la implementación de la contabilidad de costos y la forma como se va a realizar este costeo. Luego de dar este overview, un poco un resumen justamente de los antecedentes
donde ha habido justamente algunos avances o de normativas donde se ha mencionado la contabilidad de costos. Justamente es como una línea de tiempo que tenemos en el 2004, el tema de los manuales, algunos avances de los sectores en el 2009 y 2019, por ejemplo, en el sector salud. En el 2018, donde se incorpora contabilidad de costos por primera vez de manera explícita. En el 2020 se hace la emisión de una directiva donde da ciertos alcances generales de la implementación. Y en este año, donde se redefine y se da ciertas actualizaciones y otorga esta disposición que es la Dirección General como ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, quien dará las directrices para su implementación que tiene carácter progresivo. Y ahora vamos a comentarles un poco el enfoque estratégico que ha planteado la Dirección General y que no solamente aplica de repente al proyecto de costos, sino a todos los proyectos que viene manejando la dirección, cuyo pilar justamente se orienta a contar con un informe de la Cuenta General de la República que contenga una información de calidad, útil, oportuna y que se encuentre justamente bajo estándares internacionales y sin salvedades. ¿Ello para qué? Para tomar una adecuada toma de decisiones. Considerando justamente, como todos sabemos, el informe de la cuenta general es nuestro instrumento para la gestión. Y este informe general lo que hace es integrar y consolidar como una sola entidad económica las rendiciones del sector público de los distintos niveles de gobierno. Y para poder justamente lograr este objetivo general, ¿no?, se han establecido 4 específicos, siendo el primero la optimización de los procesos. Justamente dado que la contabilidad es reflejo justamente o recoge de alguna manera los hechos económicos que se realizan en los diferentes procesos administrativos existentes. Cuando digo reflejo de estos procedimientos es que estos hechos, o sea, todos los procedimientos que tengan un reflejo, tengan un resultado, un hecho económico, se van a reflejar a través de un registro contable. Entonces, de alguna manera, este proceso, esta optimización de procesos, estamos involucrados todos los actores y todos los equipos técnicos de la administración financiera pública. En un segundo objetivo, tenemos el fortalecimiento de las capacidades técnicas, que es la certificación, es justamente lograr un equilibrio en cuanto a las capacidades técnicas, no solo que abarque a la dirección general, sino también al equipo propio de cada una de las entidades. Por eso es que se busca justamente en este desarrollo de capacidades, es en realizar talleres y capacitaciones para poder fortalecer estas habilidades. Para poder lograr en conjunto justamente esta implementación o este tercer objetivo, hablamos de la implementación de estándares internacionales. Entonces, ¿cómo logro esta implementación de estándares internacionales? Justamente a través de la adopción plena de las normas internacionales de contabilidad para el sector en una fase preparatoria, ¿no?, para esta adopción plena que se realizará también de manera progresiva en los siguientes periodos. Y en complemento, justamente, es logrando este estándar internacional, es justamente lograr implementar nuestra contabilidad de costos. Y sabemos, como mencionamos en el TUO de 1438, emitido en este periodo, en este año, inicios de este año, se manifestaba justamente, o se le otorgaba, o se precisaba de alguna manera,
que era la Dirección General de Contabilidad, quien daría las disposiciones justamente para poder hacer esta implementación de contabilidad de costos que tiene un carácter progresivo. El siguiente objetivo es el último, pero no menos importante. Menciona también a lograr una contabilidad en línea. Una contabilidad en línea significa mantener justamente actualizado, una actualización constante de la información contable. ¿Y esto cómo se lograría justamente? Actualmente tenemos una tabla de operaciones, ¿no? Que justamente es el integrador, motor integrador entre las diferentes rectorías, ¿no? Como abastecimiento, tesorería, entre otros, que maneja un catálogo de cuentas y sus clasificaciones, las cuales terminan justamente integrándose con el plan de cuenta general. Y esto a su vez con las rendiciones de cuenta. Y esto se complementa justamente con el desarrollo, justamente del proyecto, que es un proyecto estratégico también, del CIAF RP, el cual ya actualmente se encuentra en marcha, porque si quiero lograr una contabilidad en línea, tanto para la información financiera y la información contable que va a derivar de la información financiera, sino con una vista diferente o una presentación diferente, se necesita justamente de un soporte informático que de alguna manera ayude y facilite justamente el reflejo de todas las transacciones o hechos económicos. Este proyecto del CIAF RP ya actualmente se encuentra en marcha y viene siendo liderado justamente por el Ministerio de Hacienda. En base a y ellos darán las bases y disposiciones para poder hacer su implementación en lo que respecta a la parte contable, tanto de la financiera como de la parte de costos según corresponda. En el siguiente slide, lo que tratamos de presentar de alguna manera son las fases en las cuales se ha determinado la implementación del proyecto de costos. Lo que le llama la contabilidad de costos o proyecto de costos. Y lo delimitamos a 4, que están referidas a la sensibilización y capacitación. Estas fases no rompen y siguen no rompen el esquema mencionado de los objetivos anteriores, sino que siguen justamente esos lineamientos de esos objetivos específicos. Entonces, la primera fase está relacionada a la sensibilización y la capacitación, que es donde el equipo interno de la Dirección General ha recopilado en los últimos años justamente información con ciertos equipos determinados en algunas entidades públicas, específicamente con 4 sectores, que fueron salud, educación, transporte y defensa. Y sobre la base justamente de esas reuniones de trabajo, cuyo objetivo principal era justamente tener un estatus de los avances que se hubieran realizado en cada uno de los sectores, sobre esas entidades de estudio y a cierta fecha de corte, justamente el resultado de eso se materializó, ¿no? El primer documento, que fue la emisión de la Directiva 002-2020, que les había mencionado previamente, el cual justamente formula de manera general el plan de trabajo de la implementación de la contabilidad de costos. En un segundo punto, tenemos la adecuación e implementación. Sobre esta fase, justamente luego de haber emitido este documento, esta directiva de costos, ¿no? Que va de alguna manera a dar pie a originar esta segunda fase o el desarrollo de las actividades de segunda fase, es que queremos lograr identificar un método de costeo y una forma de costeo para poder justamente proponer un plan de trabajo más específico para su implementación.
Y para lograr este objetivo, justamente se han realizado grandes esfuerzos, no solo de la Dirección General de Contabilidad Pública, sino también con ciertas entidades que le llamamos en este momento entidades piloto, y con la asesoría y acompañamiento de un consultor externo especializado en costos. Resultados justamente del diagnóstico que se había realizado, o que tomó de referencia justamente resultados de este diagnóstico realizados en la fase 1, ¿no? Y se preparó ciertas actividades a realizar. Sin embargo, en este caso, como les había comentado, en la fase 1 se trabajó con 4 sectores. En esta fase 2 se trabaja con 2, siendo ellos los sectores de salud y educación, justamente a fin de poder contar, como les había mencionado, contar con una propuesta que sea viable para estas entidades seleccionadas, pero no solamente para ellas, porque estamos buscando una metodología, un procedimiento que sea aplicable a todas las entidades, el cual justamente se ha ido desarrollando durante este periodo, en este año de 2022, y se ha ido desarrollando justamente estos pilotos, el cual ha tomado un tiempo considerable de ir avanzando con la recopilación de información, con la preparación de la información, con el manejo, el desarrollo de ciertos working papers de trabajo. Ahora, es importante mencionar también que cuando se realiza justamente o tratar de viabilizar justamente una metodología única de trabajo y trabaja en conjunto con las entidades, es que se vuelve a resaltar de que la contabilidad de costos, así como la contabilidad financiera, no pertenece únicamente al equipo contable. La contabilidad pertenece a todos los actores y participantes del sistema de administración financiera y otros incluso. Porque refleja justamente todos los hechos económicos que suceden en la entidad. Entonces, no se puede indicar que la contabilidad solo le pertenece al equipo contable, sino que necesita justamente de inputs de información que se desarrolla a través de las diferentes áreas. ¿Por qué decimos que la implementación de la contabilidad comprende diferentes retos? ¿No? ¿Y por qué decimos que necesitamos la participación de diferentes áreas? Porque se necesita que se tomen decisiones que incluyan la priorización del proyecto entre las tantas actividades que la entidad ya viene realizando a la fecha. Así también como la asignación de un equipo constante para su adecuado seguimiento y coordinación con el resto de las áreas. Como decía, no depende solo del equipo contable, sino también de la participación de las otras áreas usuarias. Justamente eso significa otorgar un tiempo para poder ejecutar justamente esas actividades piloto, tema de recursos de personal, ¿no? Justamente para poder lograr esta preparación y procesamiento de información, para mapear ciertas casuísticas particulares que se pueden identificar en ciertos sectores, ¿no? Y poder cumplir de alguna manera, como les he mencionado, con los plazos de este consultor externo. Somos testigos, el equipo es testigo justamente del gran esfuerzo que han realizado los equipos de trabajo pilotos con los cuales nos hemos ido reuniendo, ¿no? Justamente ello para poder lograr o poder concretar con una propuesta del método para la contabilidad de costos y que se pueda implementar y que se pueda desplegar justamente al resto de las entidades. Y en una tercera fase tenemos los costos en la cuenta general de República. En esta etapa también nos acompañó la consultora externa, ¿no?
el cual implica de alguna manera definir cómo los costos basados en esta metodología propuesta, que ha sido de alguna manera, ha tenido una aplicación práctica, de repente no en su totalidad, con todos los sectores pilotos, o no se logró concretar con todos los sectores pilotos, van a ser reflejados en la cuenta general de la República. En este caso, es justamente, o la propuesta es incorporar una sección nueva en la estructura justamente del informe de la cuenta general. Ustedes recordarán, principalmente lo que tiene es una información financiera y una información presupuestaria. Y la contabilidad de costos debería entrar como como un tema o como un aspecto nuevo dentro de esta estructura. Porque justamente lo que esa estructura propuesta, lo que va a hacer es discernir o nos va a ayudar a diferenciar los recursos que han sido consumidos a lo largo de los procesos para la prestación de los servicios y la producción de bienes públicos, esta distinción de estos recursos con la clasificación de costo o gasto. Y cuando menciono estos recursos, menciono que son recursos tantos de personal, recursos que se refieren a la parte de suministros, recursos que sean servicios, recursos que vienen justamente del uso de estos activos a largo plazo que se reflejan en la información financiera a través de la depreciación y la amortización. Si bien, como sabemos, la cuenta general integra la información de todas, integra información de las rendiciones de todas las entidades, ¿no? De alguna manera lo que se planea es que en la cuenta general se consolide justamente la información de costos que proviene de cada una de las entidades y termina reflejándose como una unidad, como una entidad económica única. Ello es el objetivo que se espera alcanzar justamente en el mediano plazo, ¿no? Sabemos que en nuestro DL, en nuestro DL o en el TUO, justamente 1438, ¿no? Se establece que la contabilidad de costos va a ser implementado de manera progresiva, justamente considerando su grado de nuevo, considerando su grado de complejidad que podría traer y también porque se requiere la complejidad no por la dificultad, sino por la participación que se necesita de los diferentes actores del sistema de administración financiera, no solamente de la parte contable. En esta última etapa, que son los procesos y tecnología, considerando justamente que la información de costos necesita de un soporte, de un aplicativo, un soporte informático que de alguna manera refleje los pasos o las actividades que se tengan que realizar para poder desarrollar esta metodología de costeo y poder justamente lograr este objetivo, si se recordarán en la slide anterior, mencionados de la contabilidad en línea. Entonces, bajo eso, justamente se necesita contar con un soporte informático que nos pueda respaldar todo el proceso de preparación de información para lograr esta contabilidad de costos. Y esto justamente es lo que trabaja en este proyecto de CIAFRP. Ya he explicado justamente la estrategia que se viene desarrollando la Dirección General para el proyecto de contabilidad de costos y justamente con la finalidad de poder aterrizar de alguna manera es que lo enfocamos desde 3 frentes. Y de alguna manera lo planteamos a través de preguntas. ¿A dónde vamos? ¿Con qué vamos? ¿Y con quiénes vamos? Y la primera se responde justamente que ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos conseguir con esto? ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos lograr? Justamente es
y poder implementar la contabilidad de costos para lograr este estándar internacional. Y esta contabilidad de costos, como mencionamos, sería de carácter progresivo, que es tal como se ha definido en nuestro TUA 1438. Es decir, carácter progresivo no significa que se va a hacer en 1 o 2 años, es de mediano plazo. ¿Con qué vamos? ¿Con qué herramientas nos manejamos? ¿Qué herramientas normativas nos manejamos? Como mencionamos, tenemos el marco normativo del TUO de 1438, que define o incorpora por primera vez a la contabilidad de costos, así como ciertos instructivos específicos, siendo el primero de ellos nuestra Directiva 002-2020, que se entiende, que sabemos que no es el único, sino que en los próximos periodos, ejercicios, se estarán emitiendo justamente los otros documentos técnicos más específicos, esto de cara a que justamente las entidades puedan realizar o que ya de repente han finalizado o están por finalizar justamente este piloto y pueden transitar justamente de alguna manera en el siguiente periodo y replicar lo mismo al resto de la entidad, ¿no? Porque los pilotos de alguna manera se han sido desarrollados con ciertas áreas y no al 100% a cabalidad. Esta metodología, como decía, propuesta, que en estos momentos ha sido solamente a las áreas pilotos, queremos replicarla a las diferentes áreas de una entidad para justamente lograr esta integridad de información en la contabilidad de costos. Asimismo, se está trabajando justamente en la definición de justamente de los procesos integrales que deberían estar incorporados para poder lograr así la contabilidad, un procedimiento, para poder lograr esta contabilidad en línea. Proyecto del CIAF-RP que viene siendo trabajado, como mencionamos, por BMH. Es por ello que también consideramos que la herramienta informática que de alguna manera va a ayudar a viabilizar el proyecto de costos sería el CIAF-RP, cuando se llegue a hacer la implementación en su amplitud. No, al inicio probablemente se trabajen, y como hemos venido trabajando con pilotos, es con ciertas herramientas de Microsoft. ¿Con quiénes vamos? Como mencionábamos, el fortalecimiento de las capacidades es lograr justamente este balance o este equilibrio del equipo técnico. Del equipo técnico, en este caso de la Dirección General, que acompaña justamente el despliegue de este proyecto hacia y lograr justamente este equilibrio, no solamente con el equipo técnico de la DGCP, sino también con los equipos profesionales con los que se han venido trabajando de las entidades públicas. Y ojo, no nos referimos solamente al equipo contable, sino también a los otras áreas o los otros equipos profesionales que integran en una entidad. En esta parte, en este segundo aspecto, ¿no? Hemos, en esta primera parte hemos venido reforzando un poco los antecedentes que ha venido desarrollando relacionados a contabilidad de costos. En este segundo aspecto vamos a hablar del marco regulatorio y de ciertos conceptos de la contabilidad de costos. Como le habíamos mencionado anteriormente, a inicios de este periodo, de este año, se realizó ciertas actualizaciones o definiciones del TUO 1438.
En esta justamente se precisa la definición de la contabilidad de costos como un sistema de información. Y al decir sistema, justamente es realizar un conjunto de actividades, componentes que van a interactuar para poder lograr un fin común, que en este caso sería la información contable de costos. ¿Ello para qué? Para poder medir, analizar y presentar los costos de las actividades asociadas justamente a la producción de bienes y prestación de servicios públicos hacia los ciudadanos. Ahora, sabemos bien también que la predominancia, ¿no?, de las entidades públicas están enfocadas más a la prestación de servicio que a la producción de bienes, pero no se descarta en su totalidad porque hay algunas que sí desarrollan también esta actividad de producción. Ahora, ¿qué logramos justamente con esta contabilidad de costos? Nos va a ayudar justamente a poder tener un mejor planeamiento, un mejor control del uso de los recursos públicos que nos han sido asignados. Se va a lograr una comparabilidad, una diferenciación entre los recursos, justamente de esta definición o esta clasificación que yo llamaba gastos y costos. Y esta justamente se refleja a una mejor planificación de cómo voy a consumir los recursos en el futuro, ¿no? ¿Y ello para qué? Para poder lograr una adecuada toma de decisiones en la gestión pública. Ahora, dentro de nuestro tubo 1438 también se indica en la disposición complementaria final que la Dirección General de Contabilidad, mediante resolución directoral, establecerá la implementación progresiva de la contabilidad de costos, que ha sido regulado justamente en este artículo 15, donde se define la contabilidad de costos. ¿Y por qué decimos que es de carácter progresivo? Justamente porque el proyecto es bastante novedoso y retador desde su definición. Entonces, justamente por eso que se elabora este tránsito de las fases que hemos venido comentando en los slides precedentes. ¿Para qué? Para poder lograr justamente este planteamiento de este método único a utilizar y justamente también de la propia herramienta informática de soporte que es necesario para esta implementación. Es por ello que no se puede lograr una implementación de costos en un corto plazo. Es por ello su carácter progresivo, porque implica, aparte de esas herramientas, justamente la participación de los actores, de los equipos profesionales de las diferentes áreas. En el tubo 1438 también, justamente en el artículo 15, menciona que la Dirección General de Contabilidad Pública, como ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, será quien emita las disposiciones orientadas a la implementación de la contabilidad de costos. Estos para para realizar la implementación progresiva, porque probablemente se realice a nivel de niveles, a nivel de sectores, y no una aplicación como esto es progresivo, pues se irá haciendo a través de un cronograma de tiempo. No todos a la vez. Traje esta lámina, de alguna manera, que nos coloca el tubo DL1438, donde se especifica en el capítulo 3, en el ámbito funcional, en el subcapítulo 1 de integración, la integración intersistémica. ¿Y por qué lo traigo? Lo traigo de referente aquí, porque justamente la Dirección de Contabilidad
junto con los otros entes rectores del sistema de administración financiera, trabajan en conjunto para poder realizar justamente esta coordinación o esta interrelación. ¿Para lograr qué cosa? Justamente la coherencia normativa y administrativa. Como mencioné, la contabilidad de costos, así como la contabilidad financiera, necesita la participación no solamente del área contable, necesita la participación de las diferentes áreas que pertenecen también a otros sistemas administrativos. Y también en este mismo capítulo 3 del TUO se menciona esta integración intersistémica, ¿no? Porque hablamos de una participación o el desarrollo de la implementación de costos, hay una implementación del Sistema Nacional de Contabilidad en conjunto, ya no solamente con los diferentes actores del sistema de administración financiera, sino también a nivel interno, que es del Sistema Nacional de Contabilidad, la Dirección General, el Consejo y también las oficinas de contabilidad propias de cada una de las entidades, ya sea a nivel descentralizado, operativo, ¿no? Que se visualizan o se reflejan a través de las entidades pliego o las unidades ejecutoras, justamente también para lograr esta coherencia en la aplicación de la normativa. En el siguiente slide lo que se presenta es un poco el alcance de la directiva 002, ¿no? El cual delimita de alguna manera su aplicación en las entidades públicas del sector público no financiera, es decir, que abarca aproximadamente a más de 2.000 o 2.800 entidades en conjunto, sin hacer una diferenciación a ninguna de ellas. Por eso que se busca, de alguna manera, un procedimiento, una metodología, aplicable a todas. Que de repente no todos la aplicamos en el mismo momento, pero van a ver la aplicación de manera progresiva. Y que será avanzando justamente, ya sea por sectores o por tramos. Más adelante un poco se va a explicar también los avances que se ha ido realizando justamente de ciertos sectores que se ha ido priorizando y que se espera de alguna manera replicar esto a nivel de toda una entidad piloto. Bueno, este es el que mencionaba de la aplicación de las entidades a nivel que es específica para el sector público no financiero. En la directiva 02 también indica justamente lograr un objetivo único, una única metodología de costeo como tal, que sea de alguna manera de aplicación uniforme para cada una de ellas. Hasta aquí, de alguna manera, lo que hemos hecho es repasar la parte de los antecedentes, la parte estratégica, ¿no? Que trae a colación de a dónde vamos, con qué vamos y con quiénes vamos. El marco regulatorio, haciendo hincapié de esta implementación de carácter progresiva, es decir, que no se hace un corto plazo, sino que va a tomar tiempo poder ejecutarlo a cabalidad. Es por ello que desde las entidades pilotos que hemos estado trabajando en estos últimos periodos, hasta el Ministerio de Hacienda se viene realizando esfuerzos para poder impulsar este proyecto y generar justamente esta gestión de cambio. Que como es algo nuevo, se necesita para poder implementar costos, un cambio de la forma como venimos gestionando los procedimientos y del involucramiento de los diferentes equipos de trabajo con los que ya hemos venido reuniéndonos, pero que vamos a continuar en ese proceso. Y el tercero que quiero traer a colación también es que la forma de implementar, como mencioné, el método de costeo debe ser único, aplicable a todas las entidades, ¿no? Y que debe estar soportado a través de un aplicativo informático que sea robusto y único para que se trabaje de manera integral.
¿Cómo conceptualizamos la contabilidad de costos? La contabilidad costos lo que me trae es información. Y es justamente un concepto que ya deberíamos ir interiorizando justamente cuando hacemos lectura de contabilidad de costos en el marco normativo o cuando queremos hablar de este punto justamente con los otros equipos de trabajo. ¿Qué costos o la contabilidad de costos nos brinda una información que nos va a permitir justamente analizar la utilización o el uso de nuestros recursos? Y como mencionó, los recursos reflejados desde los tipos, ya sea del personal, sea de servicios, sea de suministro, o la depreciación, amortización de los activos a largo plazo. Y estos recursos se utilizan justamente en la ejecución de estos procesos. ¿Y estos procesos para qué? Para poder realizar o poder brindar justamente estos servicios públicos o este bien público que se realiza hacia la ciudadanía. Así como la Dirección General plantea los objetivos estratégicos, para el proyecto en específico, el objetivo actual que se tiene es implementar de manera progresiva la contabilidad de costos en el sector público a fin de homogeneizar los procesos de costeos. Y cuando hablo de homogeneizar, justamente mencionamos en nuestra directiva 002, donde se establece que debe haber un único sistema. Y necesitamos que los procesos de costeo sean homogéneos para que puedan ser comparables a nivel de entidad, a nivel de pliego, a nivel de sector. Para poder, ¿qué? Lograr justamente esta consolidación o esta integración que se refleja en el informe de nuestra Cuenta General de la República. ¿Y para qué nos ayuda? Esto nos ayuda justamente a poder mejorar la transparencia de la gestión de recursos públicos y que nos va a ayudar justamente a tomar decisiones porque nos va a dar una información diferente de costo y gasto de los recursos utilizados en la prestación de servicios y la producción de bienes que se realiza hacia los ciudadanos. Para ir alcanzando justamente los objetivos, el objetivo planteado para la contabilidad de costos, se ha establecido o se trabajó justamente, como mencionaba, con una consultora externa, especialista en costos, y con ellos se estableció ciertos objetivos que están relacionados con los objetivos estratégicos de la dirección. Y el primero es justamente contar con una guía práctica. Y cuando digo es una guía práctica aplicable para todas las entidades, ya sean para los sectores priorizados como para el resto de sectores priorizados para el piloto, ¿no? Y esta tiene que ser única, justamente, para poder ser constante y que se pueda de alguna manera consolidar para efectos de la cuenta general. El segundo objetivo fue lograr fortalecer las capacidades del personal clave de las entidades, es decir, realizar capacitaciones donde se brinde de alguna manera y se logre este balance o este equilibrio de fortalecimiento y que no solamente termina con o ha terminado con esta asesoría del consultor, sino que se va a venir realizando de manera continua para poder ser desplegada a los diferentes niveles, ya sea de la dirección general y en las propias entidades, para lograr justamente este equilibrio de las habilidades técnicas. El tercer objetivo era incorporar la información de costos en la Cuenta General República. Y es un poco justamente en base a esta metodología planteada en el objetivo 1,
que sea uniforme y aplicable a diferentes entidades. Esto va a ayudar justamente a que al momento que yo prepare o integre esta consolidación o prepare esta consolidación de la contabilidad de costos, así como se hace para la información financiera, para la contabilidad de costos, al ser uniforme va a ser posible hacer esta consolidación a nivel de cuenta general. En ella justamente lo que se va a predominar justamente es que nuestra metodología de costeo propuesta trae esta diserción de costo y gasto. Y el punto 4 es justamente desarrollar esta propuesta estratégica para la implementación de los costos a través de los sistemas informáticos. Significa que esté soportado de alguna manera con el sistema, que es el que veníamos mencionando, que ya viene trabajando BMH en ciertos aspectos, y esperamos también ser incorporado la contabilidad de costos justamente en el desarrollo del mismo, ¿no? Para la contabilidad de costos necesitamos ir definiendo o conceptualizando algunos términos que van a ser utilizados, que viene a ser el primero y que ya he venido comentando, que son los recursos. Estos recursos que llamamos son los recursos que son asignados a las entidades, pero como lo había mencionado también en la contabilidad de costo, parte de la información financiera. Entonces, significa que son recursos que ya han sido utilizados o consumidos. Provenga o no de una ejecución presupuestaria como tal, ¿no? Porque sabemos que hay recursos como la depreciación y amortización que no es que provenga de una ejecución presupuestaria, sino que proviene justamente del consumo o del uso de del activo fijo o del intangible como tal. Entonces, los recursos son clasificados, o al menos se ha identificado esta clasificación tanto de recursos del personal, de bienes y suministros, recursos de servicios y recursos de la depreciación y amortización, que en un primer momento llamamos gasto, ya que todos los recursos tienen una definición general de gasto. ¿Qué llamamos el gasto? Justamente que es la disminución de los beneficios económicos que se realizan durante un periodo. Por eso hablo de recurso consumido o devengado. Debido a que justamente estos recursos han sido asignados a un proceso, pero si bien no puede cumplir el concepto de costos, parten de un concepto de gasto, parten de esta conceptualización general, porque puede haber conceptos de gastos que de repente no se relacionen de manera directa con un proceso. De repente puede ser un proceso o temas de ineficiencia que puede estar generando. Este es un tipo de gasto que podríamos tener. Ahora, no significa también, sí, las ineficiencias no van a ser costo, jamás, pero hay conceptos de gastos, hay partidas de uso de recursos que son necesarios para poder desarrollar o para poder brindar servicios a la ciudadanía. Entonces, que un recurso sea calificado como gastos no significa tampoco que esté mal, sino que es la definición que se le da para esta contabilidad de costos. Hay gastos que son ineficientes, sí, pero hay gastos que son necesarios para poder desarrollar las actividades para la prestación del servicio público. En el tema de cómo definimos el costo, llamamos la medición, ese resultado del proceso, justamente de este procedimiento de la contabilidad de costos basado en una metodología única. Los costos de alguna manera se van a distinguir entre directos e indirectos.
desde el aspecto de un proceso y que justamente se van a incurrir y los costos se van a ir desarrollando, se van a ir enfocando a través de los centros de costos que desarrollan procesos como tal. Y traigo hincapié a este centro de costos, que ya es una definición que está establecida, ¿no? Y lo conceptualiza como unidades, que son las unidades de las entidades que consolidan los costos derivados de la provisión de bienes y servicios a la sociedad y de desarrollo de procesos de soporte. Estos centros de costos ya son determinados por la entidad y se encuentra en las disposiciones del Sistema Nacional de Abastecimiento. Los procesos son un conjunto de actividades y acciones, tareas que se realiza para poder prestar un servicio, ¿no? Y se identifica a través justamente de esos centros de costos. Por eso que nace también la relevancia de este concepto, ¿no? Los procesos se identifican en los centros de costos y esto amarra justamente a esta metodología de costeo. Los procesos también son determinados por las entidades. Sin embargo, también necesitamos que estas sean, recuerdan que decíamos uno de los objetivos es la homogeneización. Significa que es muy probable que yo encuentre procesos en diferentes entidades que deben ser de manera uniforme porque es probable que el 100% de las actividades que realicen o de los procesos que realicen no sean homogéneos, pero hay procesos que sí lo podrían realizar. Hay procesos, por ejemplo, pongo procesos que se desarrollan en el área de contable o en el área de economía de una entidad, probablemente sean similares a los que desarrolla en una entidad del sector salud, sector educación, sector transporte. Hay procesos que desarrollan a nivel de hospitales o a nivel de universidades, que son procesos que van a tratar de ser uniformes y yo voy a buscar esta comparabilidad. Por eso que necesito que mis procesos sean homogéneos. Están a disposición a determinación de cada una de las entidades, pero para lograr esta contabilidad de costos se necesita también que ellos sean uniformes. Y el inductor de costos es un término que es conocido a veces como cost driver, que es el factor que se utiliza para poder asignar y distribuir los costos que sean calificados indirectos bajo esta metodología. El objeto de costos es, por ejemplo, un proceso, un poco lo que llamamos acá como que el proceso objetivo, al cual se le van a asignar o va a ir la acumulación de estos costos que se han ido identificando en los procesos. Cada proceso va a tener identificados recursos, los recursos que mencionaba, de personal, servicios, bienes, y estos luego se van a ir alocando, estos procesos van a tener alocado a un objeto de costo que va a ser la prestación de servicios, ¿no? Que van a estar alocados a la prestación de servicios a los ciudadanos principalmente. ¿Qué beneficios nos trae la contabilidad de costos? El primero es que va a promover la trazabilidad y la calidad del gasto. La trazabilidad porque voy a poder de alguna manera ver cómo estoy utilizando y el tipo de recursos que estoy utilizando a nivel de todos estos procesos. La calidad de gasto en hacer esta distinción de si es costo o gasto y si este gasto es necesario justamente para poder realizar las ciertas actividades. Contribuye también a una mejor asignación de los recursos públicos, porque justamente el hecho de tener esta homogeneización de procesos y logrando esta comparabilidad, dentro de una misma entidad, voy a poder asignar mejor los recursos públicos que tenemos para la prestación de los servicios.
el cual justamente va, al tener esta información, va a poder generar o va a permitir una mejor toma de decisiones en la gestión de las entidades. Va a brindar información, justamente, como decíamos, la contabilidad de costos, parte de la información financiera. La información financiera es del concepto del devengo. Entonces, hablamos de recursos que han sido devengados, o sea, de lo consumido. Permite, y esta contabilidad de costos lo que va a permitir justamente a lograr la trazabilidad, la comparabilidad, la mejor uso de los recursos, que de alguna manera permite la mejor toma de decisiones en la gestión, va a ayudar a lograr la transparencia del uso de los recursos para los ciudadanos. En cuanto a reportes de información que me trae para la gestión pública, hemos rescatado algunos, que es justamente lograr una información para una comparación de los recursos que están de lo ejecutado en el presupuesto versus lo real. Sabemos que ya existe una información de ese tipo desde el aspecto financiero. Sin embargo, esta contabilidad de costos, al traer una visión diferente, que es una diserción de costo y gasto, va a traer una presentación y un análisis diferente a realizar de esta comparación. También nos permite ver cuál ha sido el consumo de los recursos. Recuerda, cuando hablamos de consumo, hablo del devengo contable. Y este consumo de recursos, ya sea de bienes, de servicios, de personas, del uso de los activos a largo plazo, que se pueden hacer una comparación a nivel de entidad, de pliegos, sectores y de entidades con ciertas particularidades en la prestación de servicios similares. Y también, como les mencionaba, nos va a traer justamente esta distinción de poder determinar cuál es la proporción de costo y gasto que se pueda generar a nivel de entidades similares dentro de un sector o diferentes sectores como tal. Eso es un poco, Alexis. Hasta acá viene mi participación en esta presentación. Te devuelvo el pase. Muchas gracias, Carmen, por tu exposición. A continuación, continúa con la exposición la señora Mónica Rodríguez, a quien damos pase. Adelante, Mónica. Buenos días con todos, con todas los participantes que nos acompañan en la última charla del día de hoy de la DGCP, que es respecto a los avances de la implementación progresiva de la contabilidad de costos. Continuando con ello, vamos a hacer mención justamente a lo que se referencia en la directiva marco de costos, que es la directiva 002-2020, en la cual hacemos referencia a los... disculpa, Carmen, ¿no está la PPT de los métodos de costeo? Por favor. Sí, ¿se puede ver? ¿Me confirmas? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Sí, ok. Como vemos aquí, hacemos referencia en la directiva 002-2020 a los sistemas de costeo, el costeo de órdenes por procesos y el costeo por procesos que son que es sobre una base predeterminada, ¿no? ¿Qué nos referimos con ello? Que para obtener esa base predeterminada, las entidades tienen que tener definidos sus procesos previamente, ¿no? De cada estructura organizativa. Luego tenemos el costeo tradicional, absorbente, directo o variable. Y como hemos evidenciado en el trabajo que se ha hecho con las entidades piloto, existen muchas entidades que usan sobre todo el método directo, ¿no? Y estas experiencias de las entidades piloto justamente sirven para hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Porque como vemos aquí, estas metodologías que se precisan en la directiva, sin embargo, no se
no se aprueba ninguna, ¿no? No existe un sistema de costeo ahorita aprobado y que único, ¿no? Entonces, los avances que las entidades han tenido en esta utilización de algunos sistemas de costeo han servido para el diagnóstico que se ha realizado en conjunto con la consultora, y ello nos ha podido hacer un mejor plan de trabajo, ¿no? Y asimismo poder implementar una mejor guía para todas las entidades del sector público, ¿no? Sin embargo, como les mencionamos, estos sistemas estos sistemas que están definidos en la Directiva 002, no se va a orientar en los próximos ejercicios cuál será el único sistema basado en procesos y que pueda ser y que debería ser integrado en un aplicativo informático, ¿no? Que muestre una contabilidad en línea. Sin embargo, estos aspectos de definir un sistema de costeo único para todas las entidades del sector público se irá desarrollando en los próximos periodos, y los cuales serán comunicados en forma oportuna de los avances, ¿no? Porque como vemos, esto es una implementación progresiva, y justamente el trabajo que se está haciendo con las entidades piloto nos sirve para poder, nos sirve de base de los pilotos para poder orientar cómo va a ser el sistema de costeo a utilizar, ¿no? O cuál va a ser el sistema de costeo a utilizar por todas las entidades. Ok, a continuación vamos a ver la experiencia en otros países. También en el trabajo que se hizo con la consultora, se pudo obtener información de cómo es el desarrollo efectuado en otros países respecto a la contabilidad de costos, ¿no? Que muchos países también han trabajado en esta implementación de la contabilidad de costos, siendo, bueno, los países con mayor presupuesto en la región. Podríamos tener, por ejemplo, a Brasil, Argentina, ¿no? Que son países referentes en nuestra región, ¿no? Y buscando estas experiencias análogas, se observa que muchos de estos países, así como el Perú, aún se encuentran en el proceso, ¿no? Porque como vemos, la contabilidad de costos no se desarrolla por sí sola, sino que requiere el insumo de todos los órganos de los sistemas administrativos para poder conformar la información, ¿no? Que sirva de base para su implementación. Entonces, como vemos, hay países, como hemos mencionado, Brasil y Argentina, que tienen grandes recursos y además tienen una gestión pública mucho más desarrollada que la nuestra, tal vez. Y sin embargo, ellos aún también se encuentran en una primera etapa, ¿no? La cual es identificar los procesos, ¿no? Y lo que es una fase larga, ¿no? De la identificación de los procesos. Parece algo sencillo, pero también hemos observado durante el desarrollo del trabajo con las entidades piloto que justamente la etapa preparatoria, la identificación de los procesos, es un trabajo que se tiene que hacer en conjunto con todas las áreas de la entidad y tener justamente el apoyo de la alta dirección, ¿no? Para poder lograr estos avances. Asimismo, luego de identificar los procesos, lo que se tiene que evaluar es cómo integrar esos procesos a los centros de costo, ¿no? Y eso también es un reto para todas las entidades del sector público, ¿no? Como vemos en la experiencia de estos países, no han logrado todavía generar esta información en sus estados financieros, ¿no? A nivel de la cuenta general nos referimos, ¿no? Porque ustedes saben que la información que ustedes nos presentan a la DGCP, a su vez es luego integrada en los estados financieros a nivel gobierno, a nivel cuenta general de la República, ¿no? Y de no lograrse estos desarrollos, pues no se lograría, por ejemplo, identificar o diferenciar lo que es costos de gastos, ¿no? Estas experiencias en estos países que cuentan con mayor presupuesto, como hemos dicho ya anteriormente, nos hacen conocer que esta implementación progresiva es un gran reto, ¿no? Porque se necesita presupuesto y se necesita el apoyo de todos los entes
rectores y los entes reguladores del sector público, ¿no? Ahora vemos aquí lo que son las similitudes entre Brasil y Argentina, ¿no? Como vemos aquí, dejamos en esta lámina cómo son los modelos que utilizan y cuáles son las similitudes que se han encontrado con el proyecto que se tiene en Perú, ¿no? A continuación, ya entraríamos, luego de haber visto así rápidamente cómo es la metodología utilizada en otros países y como vemos también todavía está en desarrollo, vamos a entrar ya a lo que es la metodología de costeo basado en actividades en Perú, ¿no? En nuestro país, ¿no? Este es producto del trabajo que se ha realizado con las entidades piloto y con la empresa consultora que ha estado a cargo de este estudio. Entonces, es lo que se está proponiendo, ¿no? Y acá, cuando hablamos de la metodología, bueno, las preguntas que se tratan de desarrollar con esta metodología es ¿quién gasta? Como vemos en la parte inferior, ¿no? ¿Quién gasta y en qué gasta? ¿Quién gasta? O sea, en las entidades, ¿quién gasta? Los procesos, ¿no? Por eso es que es importante de ir trabajando en esta concepción o esta identificación de los procesos que desarrolla cada estructura organizativa pública, ¿no? El proceso es el que consume los recursos que tienen asignados las entidades, ¿no? ¿Y en qué gasta? Serían en qué centro de costo, en qué área, en qué área de la entidad se está consumiendo ese recurso, ¿no? Entonces, como vemos acá, cuando hablamos de metodología, debemos pensar en esos dos cuestionamientos y en los cuales la contabilidad de costos nos ayudaría justamente a poder identificar, ¿no? En qué procesos estamos gastando y qué centros de costos o qué áreas son las que están consumiendo estos, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a ver, existen en esta metodología que se ha desarrollado dentro de una guía práctica que seguramente en los próximos meses se oficializará o se seguirá trabajando con las entidades, ¿no? Entonces, en esta guía práctica se han identificado 5 pasos, ¿no? Siendo el primero de ellos la identificación de los procesos, como hemos dicho, es la parte inicial y la que justamente va a servir de base para todos los siguientes pasos. Para ello se ha dividido en 2 tipos de procesos, ¿no? Los procesos primarios y los procesos de soporte, ¿no? Entonces, en los procesos de soporte lo que vemos aquí son las actividades administrativas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Todo lo que nos sirve, todas las actividades o procesos que nos sirven para terminar justamente en los procesos primarios, ¿no? Los procesos primarios son los que justamente se brinda el servicio a la población o bienes y servicios a la población. Y sin embargo, para poder realizar ese trabajo necesitamos identificar cuáles son nuestros procesos primarios y cuáles son nuestros procesos de soporte. Como vemos aquí, como se ha mencionado también durante esta mañana, los procesos de soporte entendemos que pueden ser similares en las entidades, ¿no? Por ejemplo, el área de contabilidad del MINSA, las funciones o las actividades o los procesos que realiza deberían ser similares a las del área de contabilidad del Minedu, ¿no? Entonces, porque son funciones similares. Sin embargo, los procesos primarios ya son de acuerdo a cada sector, ¿no? Por ejemplo, las escuelas va por Minedu, la área de atención de salud es por el MINSA, ¿no? Esas sí son funciones muy específicas, procesos específicos, por eso son denominados los procesos primarios, ¿no? Dentro de esta metodología que está en la fase de entidades piloto, ¿no? Luego, el paso 2, tenemos la identificación de los recursos totales consumidos, ¿no? Aquí, en el paso 2, lo que se busca es que nuestra estructura organizacional, o sea, nuestra entidad, identificar cómo tiene organizado y consumido el elemento del gasto, ¿no? El elemento 5 del estado de gestión de las entidades, ¿no?
Entonces, aquí es donde, en el paso 2, es donde se puede observar cómo esos importes de los gastos del EF2 son identificados de acuerdo a cada estructura de la entidad, ¿no? En el paso 3, tenemos que, es más operativo el paso 3, ¿no? Aquí es donde se busca asignar los costos variables de la entidad y identificar lo que es un costo variable y de los que es un costo fijo, ¿no? Entonces, sin embargo, es algo operativo, pero requiere justamente el trabajo de las áreas involucradas para poder implementar esta fase 3, ¿no? Porque va a consumir tiempo, esfuerzos de todas las áreas, ¿no? Porque se requieren mesas de trabajo, ¿no? Es el trabajo en el que intervienen todas las áreas de la administración financiera, tales como abastecimientos, recursos humanos, contabilidad, por supuesto, ¿no? Quienes en conjunto deben trabajar para poder identificar los costos y sus procesos primarios y de soporte, ¿no? En el paso 4 y el paso 5, como vemos, en el paso 4 es la asignación, ¿no?, de estos costos a las estructuras organizacionales de nivel 1 o de nivel 2, ¿no?, a cada proceso. Y el paso 5 se debe tener identificado, ¿no?, y poder generar información que permita asignar estos costos indirectos a la estructura organizacional, ¿no? Esto, como vemos, se irá desarrollando progresivamente y se irá comunicando a las entidades, ¿no?, conforme sea el avance. A continuación, tenemos un ejemplo de cómo tenemos actualmente la vista del estado de gestión sobre el lado izquierdo, que es así. Esa información es la vista tradicional. Y en el lado derecho podemos observar cómo sería la vista de costos, ¿no? Como vemos, el importe gastado es igual. Lo que cambia con la vista de costos es que podemos obtener cuál es el costo de cada proceso, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo tenemos el proceso certificación presupuestal, ¿no? Y acá tenemos las cantidades, que son las cantidades de certificaciones que hago durante un periodo, ¿no? Y como utilizando la metodología y todos los procesos que hemos mencionado, se podría obtener cuál es el costo total de esta actividad, ¿no? Así, dentro de cada actividad de una estructura organizativa, ¿no? Entonces, como vemos, a nivel del F2 se presenta gasto de personal, bienes, servicios, ¿no? Sin embargo, a nivel de la vista de costos, se obtendría los mismos importes, sin embargo, con otro tipo de clasificación, que es por procesos, ¿no? Justamente, y acá identificar qué actividades han generado este consumo de recursos, ¿no? En la vista de costos se podría obtener esta información, ¿no? Bien, a continuación vamos a ver la siguiente lámina. Como vemos aquí, es la misma, es lo que estábamos mostrando anteriormente, pero a nivel de mayor detalle. Como vemos aquí, tenemos la columna año 2020, cuenta general. Esta es la información que tenemos actualmente. Y lo que se busca justamente con esta metodología de costeo basada en actividades es justamente identificar cuáles son los gastos y cuáles son los costos, ¿no? Esta metodología justamente va a poder identificar esta identificación, identificar lo que es gasto, identificar lo que es costo, ¿no? Es una foto que, bueno, es lo que se busca para el futuro, ¿no? Obtener justamente esta información, porque actualmente lo que tenemos es la información de gastos de personal, gastos de bienes, gastos de servicios, todo lo que está mencionado a nivel de cuenta general de la República, ¿no? Es un consolidado de toda la información que se recibe de las entidades. Sin embargo, lo que se busca con esta implementación es justamente tener la presentación del vista por costos, donde se puede identificar lo que es gasto de lo que es costo. Y justamente lo que acá
me olvidaba de mencionarles es que como el planteamiento es contar con un sistema informático que soporte esta información de costos, se va a poder obtener también la información a nivel de entidad y a nivel de sectores, ¿no? Entonces, como es esta información va a ser escalable, se va a poder diferenciar y se va a poder observar de cuánto, por ejemplo, es el total de costos del sector salud y cuántos son los costos también del sector salud, o en todo caso si se selecciona de la entidad, que puede ser un hospital ¿no? o el ministerio. Bien, a continuación vamos a ver la importancia que tendría esta implementación para los otros entes rectores y para los otros entes reguladores del sector público, ¿no? Como sabemos, los entes rectores son los de contabilidad, tesoro, presupuesto, abastecimientos, ¿no? Entre otros. Y entre los reguladores tenemos a la Contraloría, a CEPLAN, ¿no? Como hemos podido observar en las mesas de trabajo también que se realizaron, estos entes rectores y entes reguladores tienen mucho interés para que se genere y para que se desarrolle esta metodología, ¿no? Porque esto les proporcionaría muchos beneficios para su propia información. Por ejemplo, en la DGPP, que es la Dirección General de Presupuesto Público, en la DGPP, por ejemplo, los beneficios para la DGPP podría ser uno de los más importantes, que esta información de costos sería la base para el cálculo del costo y que serviría posteriormente para la preparación de los presupuestos de las entidades del sector público, y también les permitiría determinar o conocer los costos en que incurre cada sector y cada centro de costos por cada proceso, ¿no? Estos, entre otros, serían los beneficios que podría brindar la contabilidad de costos a la DGPP, ¿no? Luego tenemos los beneficios para la DGA, la Dirección General de Abastecimientos. Tenemos aquí algunos beneficios, pero tal vez el más relevante, el más importante es conocer cómo los recursos asignados se incorporan en los procesos, ¿no? Como sabemos, la DGA es el rector de la Dirección General de Abastecimientos, pero, sin embargo, no tiene información de cómo se están consumiendo los recursos en los procesos, ¿no? En cada uno de los procesos. Esa información sería muy importante para cuando se implemente la contabilidad de costos, ¿no? Aquí también hay otros beneficios que los estamos dejando en la lámina. Y luego tenemos los beneficios que se obtendría para la Dirección General de Inversiones, ¿no? Que es donde se destinan los recursos de inversión. Sabemos que hay una gran parte que se ejecuta en costos y otra que se ejecuta como gastos, ¿no? Sin embargo, no se sabe actualmente hacia dónde está orientado, ¿no? Con la contabilidad de costos, en forma conjunta con estos entes rectores, se podrá priorizar los recursos y será una herramienta importante justamente para que los escasos recursos con que cuenta el país puedan ser utilizados de la mejor forma, ¿no? Luego de ello, de los beneficios para los entes rectores y otros entes reguladores, tenemos el sistema informático, ¿no? Como sabemos, esto es un plan progresivo, eso es un plan en desarrollo, y sin embargo, aquí lo importante tal vez sería señalar que el sistema informático es el reflejo de los procesos, ¿no? En la actualidad también se encuentra en desarrollo el CIAF-RP, ¿no? Y este CIAF-RP va a ser la integración de esos procesos, y los cuales contribuirían a generar una contabilidad en línea, ¿no?, de las entidades. Al integrar estos procesos y cómo se van a procesar para una contabilidad en línea, ¿no?
pero como vemos, esto será desarrollado gradualmente y se irá comunicando los avances a todas las entidades. Por otro lado, en el desarrollo de la consultoría, tenemos aquí mencionando algunos avances que se han obtenido del proyecto. Las actividades realizadas con las entidades piloto, siendo la primera de ellas el levantamiento de información para llegar a una propuesta final de una metodología práctica, ¿no? Que más adelante será implementado, aprobado en una norma por la DGCP, ¿no? El primero, como dijimos, es el levantamiento de información. Esta fase primera justamente parece sencilla, pero requiere justamente el compromiso y el trabajo de todas las áreas de la entidad a fin de obtener esta información y luego de ello, con esa información que se obtenga, podamos diseñar las matrices, ¿no? Como sabemos, la fase preparatoria del levantamiento de información es la que va a alimentar las matrices que la DGCP o la consultora brindará a las entidades del sector público, ¿no? Y para trabajar con esas matrices, el punto de partida justamente es contar con esa información, ¿no? Sin embargo, como mencionamos nuevamente, en la etapa que hemos tenido de trabajo con las entidades piloto, se ha tenido muchas dificultades para completar este primer paso, ¿no? Sin embargo, ya una vez contando con esta información, ya se puede procesarla en estas matrices, ¿no? Y bueno, luego tenemos la mesa de trabajo, que es la difusión de la metodología, que como también hemos observado durante nuestro trabajo con las entidades piloto, esto más o menos demanda un promedio de 3-4 meses de trabajo constante con las áreas involucradas. Y bueno, claro, de acuerdo a las particularidades de cada sector, ¿no? Hay sectores que son muy grandes, ¿no? Como MINSA, educación, interior, transportes, ¿no? Sin embargo, la finalidad es obtener la propuesta de una guía práctica, ¿no? Y que las entidades puedan seguir un modelo único de costeo, ¿no? A continuación tenemos, a ver, aquí tenemos justamente lo que se trabajó con MINSA y Minedu, ¿no? Como vemos, lo que está encuadrado en este cuadrito verde es justamente las áreas o las unidades con las cuales se trabajó y se continúa trabajando la metodología de contabilidad de costos por procesos, ¿no? Sin embargo, con las otras unidades ejecutoras, tales como PRONI, CENARIS, PRONIET, se hizo una aproximación, se hizo algunas exposiciones o presentaciones o mesas de trabajo donde se explicó cómo sería la metodología y cuáles serían los beneficios que se obtendrían, ¿no? Como vemos, todavía el trabajo está cerrado con pocas áreas de las entidades, pero lo que buscamos justamente es llegar a completar con cada una de las áreas de las unidades ejecutoras y luego a nivel de pliego y luego a nivel de sector, ¿no? Para justamente lograr una verificación de qué tan práctico o qué tan práctico debería ser la metodología a implementar, ¿no? Para que pueda ser propuesta como una metodología de costeo a utilizar. Luego tenemos las consideraciones en las entidades piloto para la aplicación práctica, ¿no? Como vemos, como ya lo hemos mencionado, por cada entidad se debe identificar los centros de costo, ¿no? Ese es uno de los primeros pasos. Y los centros de costo, como ya hemos mencionado, son las áreas, las oficinas de cada estructura, ¿no? Y eso justamente requiere contar con organigramas
aprobados, actualizados, que justamente de ahí es donde vamos a definir los centros de costo, ¿no? Eso, claro, es dentro de cada entidad, ¿no? Cada entidad es la que se encarga de esta información, pero lo que buscamos con esta charla es justamente hacerles notar la importancia de tener los documentos de gestión, tales como el organigrama, aprobados y actualizados, ¿no? Porque ese es uno de los documentos que se requieren como base para la implementación progresiva, ¿no? Porque aquí en el tercer punto tenemos que al momento de realizar la asignación de los costos, se requerirá la especificación del origen de adquisición de los recursos del tipo de contraparte, ¿no? Entonces, por eso es una información útil que servirá para la determinación de los costos. Luego vamos a continuar con acá para mencionarles que durante los meses de julio, agosto de este año se realizó unas sesiones de capacitación y las cuales tuvieron una gran participación por parte de las entidades del sector público. Fueron unas 20 horas de sesión y con 2 horas en cada charla, ¿no? Como vemos aquí, tuvimos las sesiones de capacitación desarrolladas por la empresa consultora, las cuales fueron dictadas durante 20 horas, ¿no? Y también al final de las sesiones, en una de las sesiones finales, en la 9ª o 10ª, se realizó una evaluación y del informe obtenido de la misma se obtuvo que la mayoría de participantes tuvo una muy buena calificación. En estas charlas, justamente lo que se desarrolló es la metodología que están trabajando actualmente las entidades piloto y se explicó con casos teóricos y casos prácticos cómo sería su desarrollo, ¿no? Bien, finalmente tenemos las conclusiones. Como sabemos, esta metodología de costos es una metodología nueva, ¿no? Esta metodología que estamos trabajando con las entidades piloto. Sin embargo, sabemos que para poder implementarla debe ser una decisión de la alta dirección, ¿no? Porque sabemos que se requieren recursos, sabemos que se requiere el trabajo en conjunto con las demás áreas, no solamente el área de contabilidad, sino también las áreas de soporte, ¿no? Quienes justamente son los que van a brindar esa información base para cuantificar esos recursos empleados, ¿no? Que es lo que busca la metodología. Asimismo, en la segunda conclusión, tenemos que se requiere planificar una etapa preparatoria, ¿no? Como hemos visto, la etapa preparatoria es la más importante porque si no tenemos esta información, esta etapa preparatoria, estas mesas de trabajo con todas las áreas, no se va a poder avanzar, ¿no? Lo siguiente ya es involucrar a todas las áreas, ¿no? Y por último, tenemos la necesidad, por supuesto, del desarrollo de un sistema informático integral, ¿no? El cual justamente integraría los procesos y la información de costos. Bien, esas serían las conclusiones de la exposición del día de hoy. Muchas gracias por su participación y espero verlos próximamente. Alexis, te doy el pase. Bien, muchas gracias Mónica, Carmen por la exposición. Ahora pasaremos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección nuestros panelistas darán respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta capacitación. En primer lugar, tenemos una pregunta para Carmen Quispe y sería la siguiente. Carmen, nos consultan, ¿la DGCP tiene a la fecha aprobado un plan contable de costos? Gracias, Alexis. ¿Se escucha?
¿Mi micrófono? Sí, perfecto, Sí, gracias. Carmen. A ver, como les habíamos comentado un poco las estrategias que viene desarrollando la Dirección General, no sé si recordarán en uno de los slides comentábamos de esta contabilidad en línea. Y dentro de la contabilidad en línea desarrollamos justamente esta dinámica de cuentas, ¿no? O es el momento que se espera desarrollar justamente la dinámica de cuentas que respalde justamente todo este proceso de contabilidad de costos. Ahora, actualmente hemos tenido o se ha ido realizando ciertos avances justamente producto, resultado de esta propuesta de metodología trabajada en conjunto con el constructor externo, ¿no? Donde se han dado algunos avances, pero no se ha definido en su totalidad y justamente se encuentra en una de las fases para poder desarrollar, ¿no? Porque todos los procesos o todas las transacciones, los registros, finalmente van a ser o queda sustentado en una dinámica de cuentas de ciertos registros y esto necesita de un plan de cuentas. A la fecha no lo tenemos totalmente desarrollados, ha habido avances de los mismos, ¿no? Pero se tiene mapeado dentro de la dirección general, dentro de los objetivos que tiene que desarrollar. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los beneficios esperados con esta implementación del sistema de contabilidad de costos? Uno de los beneficios es, como le mencionaba, es que la contabilidad de costos no es que se trabaje de una información diferente a la información financiera, ¿sí? Parte de la información financiera. Entonces, la información financiera, uno de sus preceptos justamente es que venga del devengo contable. Entonces, la información que nos va a brindar justamente es tener una vista diferente de la contabilidad o el uso justamente de estos recursos que han sido clasificados en estos 4 que mencionaba, recursos de personal, de servicios, de depreciación, amortización, de suministros, nos va a brindar justamente una mayor transparencia y trazabilidad de cómo hemos venido utilizando esos recursos. Al ser homogéneos estos procesos en las entidades también nos va a ayudar a tener esta comparabilidad. Entonces, transparencia en la gestión pública, porque logramos esta trazabilidad del uso, que queremos que sean usados los recursos, valga la redundancia, de manera eficiente y eficaz para lograr justamente cumplir los objetivos institucionales de las entidades, que es brindar los servicios públicos y brindar de la mejor manera, o sea, con el mejor uso de los recursos, con la menor cantidad de recursos, brindar la mayor cantidad de servicios públicos y que llegue justamente a la mayoría de los ciudadanos como tenemos. Eso sería uno de los beneficios, Alexis. Bien, muchas gracias, Carmen, por tus respuestas. A continuación tenemos 3 preguntas para nuestra expositora Mónica Rodríguez, y siendo la primera de ellas esta. ¿Qué se entiende por el costeo ABC en la implementación de la contabilidad de costos en el sector público? Ok, gracias, Alexis. Bien, la metodología que se trabajó con el consultor, la metodología de costeo ABC, toma de referencia el costeo ABC, sin embargo, se adapta a las particularidades de cada sector, ¿no? Porque es una metodología que permite acumular los costos de los recursos consumidos, los costos de los recursos consumidos por las actividades y que está basada en procesos. Esos procesos que se desarrollan para producir un bien o un servicio. Para ello, ¿cómo se asigna estos costos, ¿no? Para ello, las entidades deben utilizar estos inductores de costo o cost driver, ¿no? Entonces, estos inductores justamente permiten que ese costo, ese gasto total, sea asignado de acuerdo a los procesos desarrollados por las entidades, ¿no? Como vemos, esto, ¿qué es lo que permite, ¿no? Incorpora una cadena de valor, ¿no? Y tiene un enfoque
sistémico, o sea, abarca todos los sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque los productos consumen procesos, ¿no? Y los procesos, a su vez, consumen recursos. Eso sería más o menos cómo se entendería cómo se implementaría el costeo ABC en las entidades del sector público. Ok, gracias, Mónica. La segunda pregunta sería, ¿cuáles serán los roles de los participantes en el proceso de la implementación de la contabilidad de costos? Bien, como sabemos, las entidades van a participar activamente y justamente lo que las entidades deberían o deben trabajar es identificar sus actividades, ¿no? ¿Cómo las identifican? De acuerdo a sus documentos de gestión aprobados, ¿no? Luego tienen que identificar sus recursos conforme a la información financiera, a la contabilidad financiera que tenemos actualmente, ¿no? Y luego deben identificar los productos y los servicios conforme a sus planes y sus presupuestos, ¿no? Y también, claro, lo que deben identificar las entidades es sus inductores de costo, ¿no? ¿Cómo podrán asignar esta información a cada uno de los procesos o actividades que realizan en cada una de sus direcciones, ¿no? Eso sería, Alexis. Bien, ok. Tenemos una última pregunta. Para el proceso de la implementación de la contabilidad de costos, ¿se han identificado acciones para el diseño del sistema ABC? Sí, claro, justamente, a ver, sí se han identificado acciones, ¿no? Las acciones serían, por ejemplo, un análisis operacional de cada área, que permita definir cuántas actividades realiza cada una de esas áreas, ¿no? Esa sería una de las primeras acciones. Luego podría ser el análisis de la estructura funcional, ¿no? Es lo que hemos visto durante el desarrollo con las entidades piloto, ¿no? Y luego también sería el prorrateo de estos costos dentro de cada centro de costos, es decir, distribuir estos costos indirectos a cada centro de costos, ¿no? Mediante los inductores, como habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Y luego sería asignar los costos de las actividades a los servicios. Finalmente, pues, luego de todo este trabajo, lo que se busca es analizar los resultados, ¿no? Comparando los márgenes de servicio con los costos obtenidos por los bienes y servicios brindados. Y con esta información es lo que se busca identificar justamente cómo se va a distribuir estos costos, ¿no? Esa es la importancia de la implementación progresiva de la contabilidad de costos. Gracias, Alexis. Bien, muchas gracias, Mónica, por tus respuestas y asimismo agradecemos a todas y todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Implementación Progresiva de la Contabilidad de Costos que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Los videos de esta conferencia serán publicados en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado. Y bueno, finalmente aprovecho esta última capacitación del año para desearles unas felices fiestas y un exitoso nuevo año. Eso sería todo por nuestra parte y buenas tardes y hasta pronto.